y voy a hablaros de matemáticas con objetivos. Primero voy a explicar un poquito el porqué del título, luego hablaré en líneas generales de en qué consiste en optimizar y después presentaré algunos de los modelos que he seleccionado, de los que hemos trabajado a lo largo de estos años y justificaré por qué los he seleccionado. El título, primero quiero hablar como mujeres matemáticas, ¿de acuerdo? No va a ser un meeting feminista, aunque seguramente tendríamos razones para hacerlo. Yo lo que quiero, lamento que haya menos estudiantes, que seamos todos muy adultos, pero lo que me gustaría es transmitir que las mujeres, en tanto como que matemáticas, debemos aceptar retos, ponernos objetivos lejanos, no temer a fracasar. ¿De acuerdo? De los fracasos se aprende tanto o más a veces incluso que de los aciertos. Entonces, eso es lo que me gustaría transmitir. Estoy realmente muy orgullosa y lo quiero decir. Yo fui la segunda mujer catedrática en matemáticas después de Maite. Lo llevo realmente a gala el haber sido. Después tuvieron que transcurrir bastantes años y la tercera fue Conchita. Es una lástima que no haya más. Yo lo que quiero saber, lo que me gustaría saber es por qué no hay más, por qué no intentamos más veces llegar más lejos, porque capacidad tenemos, creo. La segunda cosa que querría hacer es dar las gracias. Uy. Que se queda así de pequeño. Dar las gracias al grupo de investigación, ese es el núcleo del grupo de investigación con el que hemos convivido a lo largo de estos años. Es paritario, sin buscarlo, aunque si contáis, falta una mujer. Lamentablemente Lourdes falleció hace algo más de año y medio. Entonces quiero dar las gracias a los que ya son permanentes, a Pedro, a Carmen, a Isolina, a José Ángel y a David. Y también agradecerles la llegada a los tres nuevos, a Héctor, a Begoña y a Sergio, que espero supongan el necesario relevo generacional, que no me gusta cumplir años, pero algunos nos tenemos que jubilar más o menos a corto plazo, ¿de acuerdo? Insisto en lo de paritario sin buscarlo porque, aunque uno no lo busque, el talento no depende del género. Basta con reconocerlo y está en ambos géneros, sin más, ¿de acuerdo? Ahora ya voy a ir porque al otro significado del título. Yo hago optimización, yo tengo objetivos y por tanto hago matemáticas con objetivos. Optimizar es encontrar la mejor solución cuando uno tiene un criterio entre un conjunto de alternativas posibles. Suele aplicarse a problemas que uno busca la asignación de recursos escasos y formalmente tiene este aspecto más fácil. Uno quiere minimizar o maximizar una cierta función objetivo sujeto a un conjunto de restricciones y lo que tiene que determinar son los valores de las variables que verifican este problema. Y puesto que aparecerá bastantes veces la región factible, el conjunto de los valores de X que verifican todas las restricciones, pues es la región de factibilidad. Pues dependiendo de cómo son las funciones, el problema puede ser más o menos complicado, de optimización lineal, de optimización entera, de lo que sea preciso. En general nosotros trabajamos, porque resultan las funciones que tienen más propiedades, con funciones lineales en las variables. Este es el problema más fácil de todos, es el problema de optimización lineal. Es maravilloso en sus propiedades, la región de factibilidad es convexa, es un poliedro, es maravilloso. Se sabe dónde se alcanza la solución óptima, se alcanza en un punto extremo, se sabe cómo caracterizar ese punto extremo. Por tanto, esto está muy bien. Hay una teoría de la dualidad, además, que permite hacer interpretaciones económicas muy importantes de este problema. Y además, hay algoritmos que, por las características del problema, permiten que vayamos avanzando en los puntos extremos, mejorando cada vez. Con lo cual, realmente son muy potentes. Este problema está muy bien, pero es fácil. Las cosas se complican cuando uno tiene variables enteras, que es básicamente con los problemas que hemos trabajado nosotros
casi siempre uno tiene variables enteras, la región de factibilidad ya no es convexa, sabemos resolver el problema, pero cuesta normalmente un tiempo inabordable para aplicaciones reales, ¿de acuerdo? Sabemos resolverlo, pero lo que hacemos habitualmente es, para cada problema en particular, mirar a ver qué propiedades tiene ese problema en particular para desarrollar procedimientos un poco más rápidos en relación al tiempo de cálculo. Bien, hasta aquí vamos bien. Nosotros también hemos trabajado con optimización multiobjetivo, es decir, tenemos varios objetivos. Este mínimo ya tiene comillas. ¿Por qué tiene comillas? Porque ya no sabemos. Esos objetivos en general son conflictivos y mejoramos uno, empeoramos el otro, con lo cual ya no sabemos muy bien qué hacer con ese mínimo. Hay varias aproximaciones. La más compleja es probablemente el cálculo de las soluciones eficientes. Una solución es eficiente si no hay otra que es mejor, que es al menos igual en todos los objetivos y mejor en al menos, estrictamente, en al menos uno de ellos. Calcular las soluciones eficientes es en general un problema complicado y, por tanto, en la práctica, en soluciones, en aplicaciones reales, habitualmente la aproximación más fácil es organizar una única función objetivo que pondera todos los objetivos y establece con los pesos que se le ponen la importancia de cada función. La aproximación psicográfica, que es muy aplicada en la práctica, que se aplica cuando uno puede establecer un orden estricto de manera que uno quiere optimizar el primer criterio y solo de entre las soluciones óptimas seleccionar el mejor con respecto al segundo criterio y así sucesivamente. Y hay una cuarta aproximación también importante, que es la aproximación por metas, que se establece cuando que se aplica cuando uno establece una meta del objetivo que querría alcanzar y lo que hace es minimizar las desviaciones. Bien, hasta ahora teníamos un único nivel de decisión. Vamos al problema más complejo con los que hemos trabajado, que es cuando tenemos dos niveles de decisión. Ya solo he puesto un objetivo, pero podemos tener también varios. En este problema, he de decir que nuestro grupo es pionero en el trabajo. Hemos desarrollado mucha teoría matemática acerca del problema binivel y por qué es más complicado. Imaginemos que el conjunto de restricciones es este cubo entero sin esta esquina, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, este problema de optimización está dentro del conjunto de restricciones del problema de lo que se conoce como nivel superior, de lo que tiene que decidir el líder. Entonces, en realidad, el problema del líder optimiza solo sobre este verde pistacho un poco más intenso. Y este problema aún es relativamente aceptable cuando es lineal, porque uno sabe que al menos un punto extremo es la solución óptima, con lo cual en este caso sería. Peor es este ejemplo, porque en este ejemplo el nivel inferior optimiza la función objetivo sobre este cuadrado y el problema es que tiene óptimo múltiple. Él puede proporcionar al líder cualquiera de estas soluciones. El líder tiene distinto valor de la función objetivo para cada uno de estos valores y entonces ya uno puede tener la optimista, que sería esta, que dice si el decisor del primer nivel es capaz de forzar al segundo al que le proporcione esta, porque esta es la mejor para él, pero a veces el decisor dice que no va a proporcionar esa, sino que va a proporcionar la peor. Y el cambio se produce de que entre la solución óptima del líder, sea este punto o sea este otro. ¿De acuerdo? Entonces, estos son un poco, más o menos, los tipos de problemas que vamos a ver en el resto de la charla. Y también quería mencionar un poco los algoritmos evolutivos, porque cuando la resolución exacta del problema requiere mucho tiempo, hay que desarrollar algoritmos metaheurísticos. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente, aunque no exclusivamente, con algoritmos evolutivos que hacen lo que hacen las poblaciones de animales, de personas y demás. Es decir, uno tiene cromosomas que en general representan soluciones, coge dos cromosomas, los combina, de vez en cuando
el hijo muta de alguna manera, a veces hay búsqueda local, aunque eso no necesariamente forma parte del algoritmo, se evalúa la descendencia y se seleccionan entre los padres y los hijos los mejores para la siguiente generación y eso se repite iterativamente el número de iteraciones que se decida. Nosotros en realidad no hemos trabajado con este algoritmo básico, sino que nosotros hemos hecho modificaciones en las que los cromosomas no son soluciones factibles, que es la forma más básica, sino que proporcionan cierta información sobre ellas y a partir de ahí seguimos avanzando. Si quieres, Rosa, ya vamos a empezar con algo más de teoría. Bueno, te agradezco realmente que hayas venido. Gracias. Pues ahora voy a plantear unos cuantos trabajos en los que unos cuantos modelos en los que hemos trabajado. En este primero no era yo investigadora, digamos, responsable, era Miguel San Miguel, era un trabajo que le encargó la DGA. Básicamente, uno quería conocer y tener información sobre el sistema hidrológico del Aragón y el Gállego, conocer el comportamiento de los caudales, ¿de acuerdo? Y obtener información para seleccionar de estos posibles recrecimientos, de estas posibles puestas en riego de más zonas de las que originalmente había, cuál podría ser la mejor configuración del sistema. Yo trabajé básicamente en esta segunda parte, más que en la parte de modelización de las series, y básicamente si esto fuera en realidad el sistema es este, pero si esto fuera el sistema, nosotros trabajamos con un modelo de estas características, es un modelo de flujo en redes. ¿Por qué lo elegimos? Lo elegimos porque visualmente personas ajenas a las matemáticas pueden entender muy bien cuál es el funcionamiento y además tiene muy buenas propiedades matemáticas. Este es el modelo general de flujo en redes, lo que dice es que todo lo que entra menos todo lo que sale tiene que ser igual a lo que sea la oferta o la demanda, lo que corresponda. Había un problema cuando tratamos de modelizarlo y es la existencia de esta cota inferior. La tuvimos que eliminar porque la cota inferior, nosotros nos habían dicho por los arcos que corresponden a los ríos tiene que circular el mínimo caudal ecológico. Entonces, vale, pues lo pongo como cota inferior, pero si el mes de agosto no hay agua, pues no hay agua. Y lo único que eso me resuelve es que el problema es no factible. Feliz, desde el punto de vista matemático, yo puedo ser factible sabiendo que el problema, yo puedo ser feliz sabiendo que el problema es no factible, pero eso no me proporciona información sobre qué hago con el agua. Entonces lo que hicimos fue pues duplicar los arcos y demás, este problema se arregló. El siguiente problema que teníamos es que nosotros no teníamos coeficientes asociados a los arcos, teníamos cosas del tipo de, lo primero hay que satisfacer los caudales ecológicos, después nos gustaría que si hubiera agua, pues todos los embalses tuvieran una cantidad, al menos para que el embalse no estuviera vacío del todo. Si hubiera agua, nos gustaría que primero regarais Bardenas 1 porque tiene una concesión más antigua que Ardisa 2 y cosas así por el estilo. Entonces, lo que hicimos fue, básicamente, en estos momentos utilizamos la ponderación, ¿de acuerdo? Sobre esos objetivos, establecer criterios que nos permitían resolver el problema. Eso se incluyó dentro de un modelo de simulación. Entonces se generaban años, se resolvía este problema y se obtenía información sobre en cuántos años no iba a haber suficiente agua para el caudal ecológico, cuánto se podía regar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué he elegido este problema? Básicamente, porque supuso para mí un antes y un después. Yo primero había sido profesor ayudante en la facultad, que entonces era la Facultad de Económicas y Empresariales. En el año 90 subí a la Facultad de Ciencias a Matemáticas. Y a mí siempre me había gustado la investigación operativa, aunque en ese momento siempre estaba haciendo cosas de estadística. Y yo decidí a partir de este trabajo que yo lo que quería hacer era trabajar en investigación operativa, que era lo que me gustaba. No había nadie en ese momento aquí, en este departamento, que estuviera haciendo cosas de investigación operativa. Asumí ese riesgo. Eso es lo que espero de todas las mujeres que sean matemáticos. Asumí ese riesgo y creo, honestamente, que no ha resultado tan mal. Entonces, primero, en esa andadura de la creación de ese grupo, que yo creo que en estos momentos es un grupo potente y reconocido, aunque chiquito,
la Universidad de Zaragoza ninguno de los grupos creo que puede ser muy grande. Pedro Mateo me acompañó en el principio. Habíamos dicho que en el problema anterior habíamos trabajado con ponderación y entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a ver si es posible que trabajemos sobre propiedades matemáticas que nos permitan trabajar con un problema lexicográfico sin necesidad de identificar los pesos de los objetivos y además manteniendo las buenas propiedades que tiene el problema de flujo en redes, ¿de acuerdo? Entonces, obtuvimos condiciones de optimalidad, desarrollamos algoritmos exactos muy potentes, luego trabajamos en modelos con restricciones adicionales, es decir, el flujo que circula por determinados arcos tiene que ser siempre el mismo, que las soluciones factibles básicas también tienen ciertas propiedades y, digámoslo así, el equipo empezó a andar cada vez creciendo un poquito más, no mucho, pero un poquito más. Fundamentalmente, en lo que son aplicaciones, hemos trabajado en problemas relacionados con la logística, problemas de distribución, de localización. Este problema lo he seleccionado porque es el problema que tiene más citas de todos y tiene muchas citas de todos los que hemos desarrollado. Es un problema, el problema de rutas de vehículos es fácil, es conocer el mejor conjunto de rutas que visita unos lugares saliendo del almacén, visita unos lugares y vuelve allí, tiene en cuenta, minimiza el coste total y tiene en cuenta la capacidad de los camiones. El problema es fácil de expresar, es complicado de resolver y es muy complicado cuando uno empieza a añadir muchas cosas, ¿de acuerdo? Nosotros este problema no lo resolvimos para la empresa, pero había una empresa detrás que había sugerido las características que tenía. Nosotros era un problema con lo que se llama time windows, es decir, había que acudir a cada persona, a cada cliente, había que acudir, por ejemplo, entre las 9 y las 12, fijo. No recibían los encargos de ninguna otra manera. Y además, esas eran las hard, las obligatorias, y además, pues en realidad al encargado que recibía el pedido le gustaba que fuéramos entre las 9 y las 11. Pues si podíamos además satisfacer esa preferencia, pues mejor. Teníamos una flota con vehículos con capacidades diferentes, lo cual complica mucho el problema, y teníamos varios objetivos. El del coste, que siempre está ahí en problemas de distribución, satisfacer las preferencias de las entregas en la SOC de Windows, porque pensar que yo podía tener un cliente aquí y otro cliente que a lo mejor solo estaba a 2 kilómetros, pero si este quería recibir el pedido entre las 9 y las 12 y este quería recibirlo entre las 4 y las 6, ya no podía ligarlos, ya no podía ir uno detrás de otro. Preferiblemente queríamos llenar los vehículos en la medida de lo posible y preferiblemente queríamos que si el trabajador trabajaba 8 horas, trabajara las 8 horas y no solo 6. Lo que hicimos fue aplicar la programación por metas, ¿de acuerdo? Que parecía lo más adecuado para el tipo de información que teníamos. La función objetivo tiene este feísimo aspecto así mirado de lejos. Si uno lo mira con cariño no es tan feo. Y básicamente los subdobles significan ponderaciones, porque incluso estos 4 objetivos no eran igual de importantes y además hay que tener en cuenta que están medidos en cosas muy diferentes y había que hacerlo, había que uniformizarlos para que pudieran sumarse adecuadamente. ¿Verdad? Y aquí he puesto, por ejemplo, 2 restricciones que tenía, hay muchas más restricciones que tenían que ver con la meta. Por ejemplo, en la restricción del objetivo lo que queríamos era acercarnos lo más posible al menor valor posible que puede tener, que es resolver el problema sin ninguna de las restricciones que teníamos añadidas. O en la subutilización de la capacidad de los vehículos, esto era lo que llenábamos del vehículo, esto era la capacidad, pues lo que queríamos era que esta variable, la desviación, fuera lo mínimo posible. Bien, este problema matemáticamente quedaba muy bien, pero resolverlo con las potencias de los ordenadores que teníamos en aquel momento era poco aceptable. Entonces desarrollamos un algoritmo exacto, este algoritmo es una de las, y la forma de abordar el problema es una de las razones por las que ha tenido tantas citas, que abordamos el problema de una manera que puede parecer insensata. Insensata porque nosotros dijimos, vale, vamos a calcular todas las rutas factibles. En un problema con 60 clientes, por ejemplo, de este estilo, supusimos pues, que vaya de aquí a aquí, vuelva, vaya de aquí a aquí, vuelva, vaya de aquí, todas
las rutas factibles. Pero la ventaja que tenía es que las rutas factibles, teniendo en cuenta las restricciones de time windows, teniendo en cuenta las restricciones de el tiempo que trabajaban, muchas de ellas se hacían no factibles, ¿de acuerdo? Con lo cual, efectivamente, teníamos que calcular aparentemente muchas, pero luego no tantas. Y luego, además, podíamos filtrarlas en el sentido de que si una ruta la podíamos hacer con 2 camiones y con un camión nos costaba 300 pesetas y con otro nos costaba 500, pues del coste de 500 no podíamos quitarle, la misma ruta la hacíamos más barata. Entonces, hay también otros filtrados que tienen que ver con permutaciones de los nodos y demás. Después de eso, teníamos que resolver un problema de optimización entera en que seleccionábamos la ruta completa y este problema era muchísimo más fácil, entre comillas, más aceptable de resolver en un tiempo razonable. ¿De acuerdo? Otro problema. No, ya he dicho que en problemas binivel hemos sido pioneros y entonces hemos trabajado en muchas aplicaciones de esos problemas. Normalmente los problemas de producción y de distribución se trabajan de manera diferente, separada. Nosotros trabajamos en un problema de producción-distribución jerárquica. Básicamente teníamos, la compañía distribuidora era la que estaba en el nivel superior, la que tenía la capacidad de decidir sobre cómo iba a distribuir a los clientes desde los almacenes. Entonces sabía lo que necesitaba en los almacenes, pero una vez que la compañía, le mandaba a la compañía productora el pedido que tenía que ponerle en cada almacén, la compañía productora decidía, con arreglo a sus intereses, al minimizar sus costes de producción, decidía cuál de las plantas productoras iba a resolver el problema. Esto tiene este bonito aspecto. Este es el problema del segundo nivel. Bien, en programación binivel, la mayor parte de las veces, lo que se hace con el problema del nivel inferior es establecer las condiciones de Karuskun-Tucker. Las condiciones de Karuskun-Tucker son no lineales porque tienen productos, se linealizan con variables binarias y bueno, queda un problema, no lo he escrito ya, pero se puede aceptar, nosotros lo resolvimos, ¿vale? Lo aplicamos en un problema que tenía 10 plantas, el artículo tiene muchos más problemas resueltos, pero a modo de ejemplo he cogido este. Un problema, Lingo es un software potente y bueno, pero estándar. Con 10 plantas, 20 almacenes y 200 clientes, llegar a la solución óptima le costó 184 horas. No era razonable. En términos de tiempo, en términos de solución, sí era la solución óptima. Entonces, lo que desarrollamos es un algoritmo metaheurístico de tipo evolutivo. Ya he dicho que sí, que hemos trabajado mucho con los algoritmos evolutivos, pero el cromosoma no iba a tener una solución factible. Tener una solución factible de este problema es complicado de salida. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, vale, el cromosoma va a controlar la cantidad que tengo disponible en el almacén. Si yo sé cuánto tengo disponible en el almacén, puedo saber cómo distribuyo a los clientes. Una vez que sé cómo distribuyo a los clientes, ya he resuelto, por tanto, el problema de distribución. Una vez que he resuelto el problema de distribución a los clientes, sé cuánto necesito en cada almacén. Si sé cuánto necesito en cada almacén,